Dentro del motor de imanes permanentes sería al revés, la corriente iría... ¿Qué tal, amantes de las herramientas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Bueno, hoy os traigo más herramientas para poder comprender las bases de la electricidad. Este vídeo y el siguiente, porque he decidido partirlo en dos para que no se os haga pesado, tratará de cuál es el sentido de la corriente en corriente continua y en corriente alterna, pero en este vídeo de hoy solo aplicaremos a la corriente continua o corriente directa. Como digo, os animo a que os quedéis porque así podréis comprender futuros vídeos que están por venir, que tengo ya preparados, y así pues comprenderlo todo bien. Por lo tanto, vamos allá con la principal pregunta del vídeo, y es ¿qué sentido tiene la corriente, el flujo de electrones en un circuito de corriente continua? Pues bueno, ya sabéis que la corriente continua se caracteriza por tener una frecuencia de 0 hercios, por mantenerse constante su flujo en una sola dirección sin cambiar de sentido en el tiempo, manteniendo siempre la misma polaridad. Supongo que muchos ya tendréis interiorizada esta gráfica, esta imagen, ¿no?, del voltaje en función del tiempo. Como veis, la corriente continua, por decirlo de alguna manera, siempre mantiene, como veis, este es el cuadrante superior, el positivo, ¿no? El de abajo estaríamos con los voltajes negativos. Como veis, va en una sola dirección y pues no tenemos esa alternancia que ocurre en corriente alterna. Debéis saber, por cierto, que por convenio, debido a razones históricas, el sentido de la corriente continua es del polo positivo al negativo, que se podría explicar en otro vídeo, pero en realidad el sentido del flujo de electrones va del polo negativo al positivo, es decir, al revés de lo que os acabo de decir. Que de hecho, si habéis estudiado la pila Daniell, se aprecia perfectamente por temas de electroquímica, pero bueno, eso también que quede para otro vídeo. Por lo tanto, vamos allá con el experimento para poder ver esto con nuestros propios ojos. Es decir, vamos a comprobarnos si es cierto lo anterior de que el sentido es del negativo al positivo en corriente continua. Para ello os voy a explicar lo que vamos a usar. Vamos a usar un motor de imanes permanentes capaz de generar el voltaje en continua suficiente para encender estas bombillas, estos diodos LED de 1,6 voltios, que me parece que eran. Luego también, pues veis, necesitaremos dos diodos LED, dos bombillitas, donde cada una se encenderá según el sentido de los electrones en el circuito, que como están polarizadas, ya que no dejan de ser diodos, solo dejan pasar la corriente en un sentido. Y luego también unas regletas vago, como veis aquí, pues bueno, para unir lo anterior a través de cables, ¿no? Entonces, fijaos lo que os quería comentar aquí, ¿no? Fijaos. Aquí tengo ese diodo LED, como veréis, hay una patilla más larga que la otra. La patilla corta indica que es el negativo y la larga el positivo. De hecho, no sé si se llegará a ver, pero juntamente con la patilla corta, ahí, veis ahí, en el plástico rojo, está recto, no está redondo, ¿vale? Os lo voy a ampliar aquí en esta lámina, ¿veis? Aquí, esta parte que os he dicho recta es el negativo. Entonces, ocurre lo mismo que con el diodo. Como veis aquí, tenemos un diodo que también tiene su parte negativa y positiva, y para que también lo veáis de una forma un poco más ampliada, aquí os tengo preparado, ¿veis?, cómo se vería, ¿no? Este es el símbolo del diodo, aquí tenemos el negativo y el positivo, que como curiosidad el flujo de electrones fluye en sentido contrario al que indica la flecha esta, ¿no? Un poco para que os acordéis, que es al revés de lo que indica la flecha. Y como veis aquí, como os he mostrado antes, aquí tenemos una banda, que no sé si se llega a ver, plateada, pues esa banda nos indica el negativo. Por lo tanto, yo lo que he hecho es, bueno, aquí el cable negro indica el negativo y el cable azul el positivo porque no tengo rojo, pero bueno, eso nos da igual porque según el sentido en el que yo gire el motor, pues
digamos que los electrones fluirán por un sentido o por otro y por lo tanto el color de los cables pues nos dará un poquito igual. Yo de todas formas aquí también he respetado el color de los cables que vienen con el motor de imanes permanentes, pero que ya os digo que según el sentido en el que yo gire, si giro para allá o giro para allá, pues digamos que los electrones irán por un lado o irán por el otro. Entonces yo aquí ya me he tomado la molestia, aquí he marcado con un rotulador negro la patilla corta del diodo LED para que veáis cómo aquí tengo el negativo, digamos, para que los electrones le vengan por aquí, y en esta de aquí abajo tengo el negativo en la parte contraria para que, para que se encienda cuando los electrones le vienen por el cable azul, ¿vale? Pues bueno, si estáis preparados, vamos a ir allá con el experimento y veréis, ¿no?, cuando se encienda la luz, pues por dónde están fluyendo los electrones. Ahora voy a girar la manivela hacia allá. No sé si llegáis a ver ahí cómo se enciende el diodo rojo, el diodo LED rojo, y por lo tanto quiere decir que los electrones están haciendo este camino, ¿vale? Este camino de aquí. Sin, obviamente, aquí, pues al no estar polarizado correctamente, pues no permite el paso de los electrones. Pero si yo giro la manivela en el sentido contrario, fijaos lo que ocurre. Ahora hemos invertido el sentido y ahora los electrones fluyen al revés, fluyen por el azul y vuelven por el conductor negro. Bueno, creo que es un experimento sencillito, prometo que será más interesante el de la corriente alterna, pero creo que esto viene muy bien para que os lo grabéis en la cabeza y pues podáis entender muchísimas más cosas, ya que la electricidad, el mundo de la electricidad, cuando uno está estudiando, se basa en ir enlazando conceptos. Entonces, si tú llegas a un concepto y te has perdido los anteriores, difícilmente entenderás ese concepto. Que por cierto aquí no lo he dicho, pero yo no estaría generando una corriente continua, digamos, tan perfecta como se ve aquí, sino que estaría generando como una corriente continua pulsante, es decir, hay momentos, ¿no? Claro, yo no estoy constantemente girando a la misma velocidad, no sé si me explico, hay momentos que no hay tensión entre la vez que se ha alumbrado y la otra vez que se ha alumbrado, por lo tanto es como pulsante. Y luego, otra curiosidad, no sé si habéis caído, si nosotros, por ejemplo, cogemos como sentido de los electrones, aquí, digamos que tendríamos, no como si viéramos los cables correctamente conectados, digamos que los electrones harían este camino y volverían por el positivo, pero dentro del motor de imanes permanentes sería al revés, la corriente iría del positivo al negativo. Fijaos, ¿no? Claro, obviamente, si por aquí va del negativo al positivo, dentro del motor, el bobinado, tendrá que ir del positivo al negativo para poder cerrar el circuito. Ya sabéis que para que podamos alimentar una carga, el circuito debe estar cerrado. Bueno, y vamos allá con la última pregunta, y es ¿a qué velocidad se mueven los electrones en corriente continua? ¿A qué velocidad? No sé si alguno se lo ha preguntado. Pues no es la velocidad de la luz, más bien son muy lentitos, he llegado a leer hasta menos de 1 milímetro por segundo, eso es poquísimo. Lo que sí viaja la luz, a la velocidad de la luz, por cierto, por ejemplo, son las ondas electromagnéticas. Entonces vamos a pasar a la tablet para explicar una cosa muy interesante. Bueno chicos, pues esto es lo que os quería transmitir. Imaginaos que tenemos un conductor de cobre, un cable aquí con sus electrones libres dentro de él, aunque bueno, aunque lo cortáramos por la mitad, como he hecho aquí, no veríamos esto, ¿no? Pero ya me entendéis, imaginaos que el flujo de los electrones va a ir en este sentido, porque le hemos aplicado una diferencia de potencial, y aquí tenemos pues el negativo y aquí tenemos el positivo, y van a fluir en esa dirección. Aunque, os voy a decir más, como estas cosas, estos temas se entienden mejor haciendo una analogía con el agua, vamos a hacerlo así. Pensad ahora que tenemos una tubería de agua
Y hemos activado un motor para moverla, es decir, en este caso estaríamos hablando de una bomba, ¿no? Cuando hablamos de agua, pues es mejor decir bomba. ¿Y esa bomba qué va a hacer? Pues nos va a empujar el agua, las moléculas de agua, las gotas de agua, como lo queráis llamar, en este sentido de aquí. Entonces es como si, como veis en pantalla, es como si tuviéramos una gota de agua, imaginaos una gota de agua empujando a la siguiente. Esta empuja a esta, esta empuja a esta, esta empuja a esta, y así hasta que nosotros logramos hacer sacar el agua por donde deseamos, ¿no? En este caso, volviendo a la electricidad, no es que caigan los electrones de esta manera como lo haría el agua, pero creo que se me puede llegar a entender, ¿no? Es decir, como veis, ocurre algo similar, se necesita algo que bombee esos electrones, en este caso pues una fuente de alimentación que proporcione esa diferencia de potencial para que puedan circular. Y que, por cierto, durante su movimiento, pues los electrones chocan, ¿no? Chocan entre ellos y tal, y por lo tanto se producen pues esos choques, roces, y se acaba produciendo, se acaba liberando calor, dando lugar así al famoso efecto Joule. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a conocer esta información. En el vídeo siguiente tendremos la segunda parte con la corriente alterna, que se viene muy interesante. Si os ha gustado, no olvidéis el like, ¿vale? Aquí el técnico Luigi está un poco enfadado porque tiene a su amigo Mario en una avería, está de guardia y solo se va a contentar si recibe likes. Por lo tanto, chicos, recordamos el canal de Telegram, que me hacéis muy buenas recomendaciones, estoy muy contento. Cuenta de Instagram para el que quiera ver un poquito mi día a día. Y recordamos también que en comentarios pues me podéis hacer las consultas que creáis conveniente, y en la descripción, que siempre os aconsejo que os paséis por ella porque puedo dejar enlaces de interés vuestro, como por ejemplo el enlace de este motor y temas así, o herramientas que yo os recomiendo porque he testeado de primera mano. Así que nada, poco más que decir y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.